El señor Josías Fiesco es invitado nuevamente aquí a la barbería. Hace muchos años no venía. Don William, qué gusto volver a la barbería y sobre todo encontrándonos haciendo lo que más nos gusta. Usted periodismo, buen periodismo y nosotros liderazgo cívico. ¿Y en qué consiste el liderazgo cívico suyo? Bueno, no hay nada que un político le tenga miedo, que es ver la sociedad civil consciente y organizada. Y nosotros lo que hemos hecho es defender una visión que tenemos para Bogotá, hacer una Bogotá de servicios y una Colombia que estamos convencidos debe de estar libre, fuera de los acuerdos Santos-FARC. ¿Y sabe por qué, don William? ¿Por qué? Pues mire, por lo menos Colombia es un país joven, el 52% de los colombianos hoy somos menores de 30 años. Es decir, quienes hoy tenemos menos de 30 años tenemos la gran responsabilidad de definir lo que van a ser por lo menos los próximos 20 años de la vida del país. Es decir, también condenar o liberar la generación que viene detrás nuestra, si va a vivir o no en un país en libertad o no. Y en nuestra visión para Bogotá, bueno, Bogotá es la ciudad que más acoge número de emprendedores y lo que estamos viendo es que la DIAN los está asfixiando. La gente que toma la decisión de emprender en el primer mes siente que se siente asfixiada por tanto impuesto por pagar y pues eso sin duda debe cambiar. Para eso tenemos una propuesta y es que Colombia tenga un calendario tributario especial para los emprendedores, para los microempresarios. Es decir, que en el primer año no se pueda pagar, que sea un año de gracia, sino que lo empiece a pagar desde el segundo año. Así por lo menos le podemos garantizar a quien empieza a construir una empresa, llegar por lo menos a un punto de equilibrio, que sin empezar hoy esté asfixiado va a ser muy difícil. Y nosotros por lo menos sí creemos que nos preocupa muchísimo cuando las empresas grandes se van, pero nos preocupan el doble, William, cuando los microempresarios cierran, porque es ese colombiano emprendedor, pujante, que siente que tiene que dejar su país, porque en la mayoría de veces se va, porque Colombia no le sirvió para generar empleo, generar desarrollo, y eso sí que es más preocupante. Usted tiene obviamente una base de trabajo. ¿Usted con quién se reúne? Nosotros hemos identificado que nuestra fuerza y nuestra sede será siempre la calle, hablar con las personas. Hoy por lo menos encontramos las personas tan indignadas de ver cómo estos acuerdos que les mintió tanto el tema del plebiscito, que Timochenko no iba a ser candidato presidencial y hoy ya lo está viendo, que una cantidad de gente no iba a tener beneficios por estar en la guerra, sino que iba a tener el peso de la ley y resultó todo lo contrario. Pues eso nos ha servido muchísimo para pedirle la firma a ese colombiano indignado para que nos ayude a liberar a Colombia de los acuerdos que firmó Santos con las FARC, y eso lo vamos a lograr con el referendo derogatorio de esos acuerdos. Es dándole en la calle al ciudadano que en la calle ha padecido que es este año con la reforma tributaria, que es tener que sus hijos que les gusta el deporte hoy tengan el 62% de su presupuesto para el deporte menos porque el gobierno de Santos lo quitó, lo redujo. Ese tipo de cosas, eso solo se ve en la calle. Yo creo que desde una sede, desde un escritorio no se alcanza a ver esa realidad y por eso estar conectados con la realidad es estar conectados con el ciudadano que la padece. Josías, ¿y quién nos garantiza que después de dar esa gran batalla no nos pase lo mismo que pasó el 2 de octubre del 16, cuando nosotros los del no ganamos y resultaron negociándonos en un desayuno? Pues fíjese que todo el mundo y hasta el mismo gobierno ha dicho que el no del plebiscito terminó siendo negociado en el desayuno. Yo creo que eso es un chiste mal contado. ¿Cómo es que un chiste mal contado? Sí, Pero eso no es si cierto. resultaron... Eso no es entonces cierto. ¿quién ganó? Eso no es cierto. Ganamos nosotros. Ganamos ¿Y cómo? el no, A ver, ¿y en qué se refleja? ¿En quieren, qué se refleja que ganamos nosotros? A ver, dígame. quieren darle ahora calidad, la misma calidad a un mandato popular, a un mandato del constituyente primario que a un desayuno, ¿no? Pues ellos pudieron haber ido ese día y desayunar y pueden volver a desayunar mañana mismo, pero el mandato es claro. No hay acuerdos y el mandato es del constituyente primario. De tal manera que el próximo presidente puede decir, me puedo sentar a desayunar con ustedes, pero el mandato es claro. El mandato es puntual y lo que necesitamos es precisamente un presidente que obedezca ese mandato. El 2 de octubre de 2016, sí, el pueblo colombiano se pronunció y ganó el no. Y ganamos el no. Sí, exactamente. Así es.
Yo no autoricé a nadie para que negociara el voto mío. Sí, no, muy triste. Y es que no fue negociado, usted no puede negociar un mandato que fue vinculante porque fue organizado por la misma institucionalidad, no, que se quiso hacer el de la vista gorda en complicidad, un Congreso enmermelado y un gobierno el mayor desacreditado de la historia, es otra cosa, pero el mandato está. ¿Qué tenemos al frente de los colombianos? Tenemos dos elementos. Primero, volver ese poder ciudadano a expresarse con el referendo derogatorio y también las elecciones que tenemos al frente. En menos de 4 meses vamos a elegir un nuevo Congreso y ahí es donde el ciudadano tiene que decir, oiga, yo voté por usted, pero usted me clavó una reforma tributaria y ya sé qué es lo que padece, ya la siento en mi bolsillo. Oiga, yo voté por el no y usted hizo totalmente lo contrario. Está otra vez en el poder ciudadano definir y decidir si elige o no ese mismo Congreso y si elige un presidente que le pueda hacer el quite y pueda buscar como argumento un desayuno, una comida, un mandato constitucional, un mandato del ciudadano de a pie. Entonces le pregunto por otro lado, Sí. ¿a qué fueron a la Casa de Nariño después de que el pueblo ganó? ¿Qué fueron a hablar allá con el señor, con el sátrapa? No, yo no tengo idea con el innombrable, no tengo idea qué fueron, ni tampoco tengo idea de qué se trató el desayuno y qué le sirvió en el desayuno. Lo que sí tengo claro y el país sabe es que hubo un mandato constitucional y con base a ese mandato no hay acuerdos. Es decir, no hay un piso sólido porque el constituyente primario dijo no a esos acuerdos. ¿Y en qué se refleja? Se refleja en que hoy más que nunca el ciudadano se siente asaltado, robado y tiene la oportunidad ahora en este referendo derogatorio, los bogotanos, los colombianos en general, tenemos esa oportunidad de con nuestra firma, ya dándonos cuenta de cuál fue la letra menuda, que eso que nos dijeron que nunca iba a ocurrir, ahora ya lo vemos que ocurrió. Tener en estas circunstancias otra vez el poder para revocar esos acuerdos. Es decir, reafirmar el no que tuvimos en las urnas y eso lo vamos a lograr. Pero también quiero decirle, William, eso solo se logra con los ciudadanos firmes. Se demostró que este Congreso fue incapaz de por lo menos pedir la libertad de los secuestrados, de decir no voy a asfixiar a los ciudadanos con una reforma tributaria. Se demostró que fue incapaz y que fue un Congreso comprable. Pero ahí está la otra cara de la moneda. En ese plebiscito demostramos que hay un país que no se puede comprar. En síntesis, si algo nos dejó ese plebiscito fue en evidencia que hay un Congreso que se puede comprar, pero no hay un país que se pueda comprar. Que la opinión pública que decían algunas encuestadoras no fue que la opinión publicada no fue la opinión pública. Esa opinión que se hace propia del ciudadano de a pie con una realidad tan evidente como lo estamos teniendo. Hoy, por lo menos en Bogotá y en el país, sabemos y lo que más escuchamos es me quiero ir de Colombia, me quiero ir de Colombia, no quiero regresar, este país no me da oportunidades. Es muy triste, pero a ellos les quiero decir, solo con el liderazgo cívico de una sociedad decidida es que vamos a trabajar para que ellos regresen. ¿Cómo es el cuento de las mamás? Pues a mí me gusta mucho el cariño y la concientización que hay en las mamás. Y yo por lo menos creo que el triunfo del no en parte se lo debemos a muchas madres colombianas. Por lo menos el triunfo del no fue gracias a aquellos colombianos más humildes y aquellas madres más humildes, aquellas que saben quiénes fueron los que reclutaron a sus hijos y por qué sus hijos nunca regresaron. Esas mamás que tuvieron esa firmeza me conectan muchísimo nuestro mensaje y a ellas le ha quedado claro de que nosotros, quienes representamos sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, estamos decididos en la otra orilla de la mermelada y de toda esa otra orilla, estamos aquí en la otra orilla para hacer de este país un país viable, que nos acabaron la economía, que nos embargaron, nos empeñaron con una deuda externa sin límites, desde esta otra orilla, sin quedarnos viendo solamente detrás de la barrera. Pasamos a la acción y vamos a defender una Colombia diferente. En eso estamos y no descansamos a diario y por lo menos anécdotas tengo muchísimas por contarte de esa experiencia del plebiscito. Las mamás
recibían, y muchos colombianos, la publicidad del no, la recibían como un tesoro, la guardaban con miedo pues al bullying, a que alguien le dijera que quería la guerra, y la gente no estaba queriendo la guerra, era que este país le diera justicia primero, antes de decir que la participación o la reconciliación se logra teniendo un Congreso más grande y más costoso y que eso es paz. Eso no. El ciudadano de a pie, la madre, cabeza de familia, dijo, nos están cambiando la regla de nuestra sociedad, y por lo menos muchas mujeres, muchas madres que nos apoyaron, hicieron que él no ganara, y eso es una gratitud histórica que tendremos las nuevas generaciones. Ahora nos toca a nosotros es luchar, William, por un país en libertad. Hace 20 años en Venezuela muchas madres vieron esto como si no fuera real, y muchos jóvenes terminaron en el comité de aplausos, como lo que hoy estamos viendo en muchas partes de Bogotá, diciendo que la guerra es de almohadas. ¿Usted se ha visto eso? Que no, que la guerra es de almohadas, entonces se agarran almohadazos, y eso hacen un show mediático cuando sabemos cómo ha crecido la extorsión, cómo ha crecido el secuestro, cómo los secuestrados no han llegado a sus hogares, cómo los niños siguen siendo reclutados. Nos corresponde a nosotros, a la generación, a nuestra generación, tener un momento de firmeza como esto en el momento más clave de nuestra historia. Muchos les preocupan si les van a cerrar o no sus empresas, muchos les preocupan si van a aumentar o no el desempleo. A nosotros también nos preocupa eso, pero nuestra principal preocupación es vivir o no en un país en libertad. Usted fue alcalde muy niño. Sí, fue una experiencia ¿Cómo fue el maravillosa. cuento? Fui el A ver. alcalde juvenil en Cali, y eso me permitió por lo menos aprender desde el interior de lo público cómo es esto. Muchas personas ¿Y cómo lo eligieron? ¿Cómo fue el desconocen, proceso? desconocen las cosas que ocurren desde adentro y cómo lograr las cosas desde adentro. Y fue una experiencia muy bonita porque pues obviamente fue entre los jóvenes y los niños de ese momento, y se mostró un liderazgo en construcción. Y William, yo creo que esos liderazgos o esas personas que aterrizan en los partidos, que no han cumplido los procesos, le hacen un gran daño a la política. Aquellos que no saben qué es ir a pedir un voto, ir a pedir una firma, sentirse agradecido con quien confía en usted y decide votar por usted. Esas personas que no han cumplido un proceso le hacen un gran daño a la política. De hecho, una de las grandes diferencias y por las que yo creo que el presidente Santos nunca logró conectarse con los ciudadanos es porque nunca dependió del voto de los ciudadanos, nunca se conectó con la realidad de los ciudadanos. Y por eso, en momentos como estos, es que nos toca a nosotros, a los ciudadanos, salvar al país, porque sí estamos viviendo una realidad muy cruel en la calle. ¿Usted cómo ve la juventud en Colombia? Pues la veo dividida, y qué bueno que esté dividida. La vemos dividida entre el comité de aplausos, que de hecho Timochenko en su discurso en el teatro, cuando le firmaron los acuerdos En el Teatro Colón. en el Teatro Colón, él dijo, les agradezco a unos jóvenes, pero dejó entrever que hay unos jóvenes a los que nada nos tiene que agradecer. Y esa polarización radica en eso, entre los que son el comité de aplausos de Santos y Timochenko y su alianza, y entre la otra orilla en los que nada nos tiene que agradecer. Seguramente a los que sí le agradecen y los que sí están con ellos son los que hicieron todo lo que ellos en su vida accionar como guerrilleros cumplieron sus órdenes, pero en la otra orilla estamos aquellos jóvenes que nos gusta que Colombia avance con la generación de empleo, con la creación de las empresas, con que valoramos el deporte, que nos está preocupando ver a los arroceros marchando. Es que aquí todo el mundo está diciendo que los uribistas somos los únicos que estamos marchando. Están equivocados. Hoy están marchando el Chocó, hoy está marchando el Pacífico, los arroceros, los campesinos, los camioneros. Es un país que sintió que nos dejaron en un segundo plano por cumplirle las FARC, de tal manera que el próximo presidente, por eso William, tiene un gran reto. Y esa balanza la vamos a inclinar los colombianos dependiendo quién sea. Si es elegido un presidente que sea elegido con las caletas de las FARC, pues sin duda va a cumplirle a las FARC. Pero si lo elegimos un presidente que esté decidido por cumplir a los colombianos, pues sin duda
vamos a tener por lo menos sentir que regresaron los derechos a nosotros los colombianos, que no es otra cosa que el país nos sirva a quienes pagan por lo que pagamos los impuestos. Es que nosotros no pagamos impuestos pensando en el deporte para que le recorten al deporte, ni mucho menos. Este país, hoy más que nunca en la calle, está decidido a devolver, a reacomodar el Estado Social de Derecho, que en otras cosas, con estos recortes presupuestales, ha perdido eso de Estado social. Primero, los colombianos, los ciudadanos, porque terminó siendo terminó siendo el que les cumplió cada deseo a quienes estuvieron tantos años acabándonos el país. Por lo menos, William, ¿qué cree que puede pensar una madre cuando ve que hoy se beneficia quienes tumbaron las escuelas y ve marchando a los profesores, es decir, a los que enseñaron dentro de ellas? Eso es una gran preocupación. Y a quién entonces nos toca la labor de reacomodar esto en el país. No es más que a nosotros, a los jóvenes y a las madres y a los colombianos firmes. ¿Por qué firmes? Porque en medio de todo esto que es la mermelada, los comerciales, en fin, toca estar firme para defender a Colombia. ¿Y la corrupción qué? Pues la corrupción es lo que... Aquí hay un partido que es el partido de la corrupción. Y el cartel de la toga, y una cantidad de generaciones de lo que es realmente la política, que es el servicio. Aquí nos están acabando la educación, nos están acabando la educación en la costa con una persona que siempre ha apoyado el tema de la paz y ha discursivamente defendido que está en lo correcto porque está con la paz, y terminó estando involucrado en un escándalo vergonzoso, como es robarse la educación de los niños más pobres en la costa Caribe. En fin, y qué decir en Bogotá, ahorita se ha visto esa alianza que se inventaron, ahora es la alianza anticorrupción, cuando en la realidad, ¿qué es? Son dos expertos en contratos probados, que los recordamos mucho en Bogotá por el carrusel de la contratación y los recuerdan mucho en Antioquia por hacer tantos contratos aquellos dirigentes de allá, y que bajó en categoría al departamento. Ahora se unen para ir por los contratos de la presidencia de la República, y entonces el corrupto, usted le pregunta a alguien, oiga, pero ¿qué pasó? Carrusel de la contratación. ¿Carrusel yo? No, Carrusel no sé nada, Carrusel es el señor que va pasando por la calle, entonces se encuentran, no sé, a Luis Felipe Henao, corrupto es él, y el otro es él, y el corrupto es él. Terrible. ¿Y quién puede sobrevivir frente a estos momentos? Solo el que esté firme, el que tenga una visión de país y de ciudad concreta, definida, y que luche todos los días por lograrlo. ¿Y usted por qué menciona a esa persona? A Luis Felipe Henao, porque fue el caso más evidente donde una señora de esa alianza dijo que él era el corrupto sin pruebas, y es que no es otra cosa que la irresponsabilidad, tratando de negar la responsabilidad que tiene muchos miembros de esa alianza, sino que discursivamente, entonces el corrupto es el otro, el que va pasando a la esquina, pero señor, usted aquí nos dejó el carrusel de la contratación, usted le pregunta, ¿carrusel de contratación? Y él le responde, yo no tengo ni idea. Solo los que tengan idea, firmeza y que puedan recordar cómo nos acabaron con ese carrusel de la contratación a Bogotá, pues podrá. ¿Usted a qué dedica el tiempo libre? No, yo lo dedico al deporte, yo lo dedico a escribir mi columna en varios medios que participo, a recorrerme Bogotá, escribo en las dos orillas y escribo como invitado en el diario El Espectador.com. Y ha sido esa idea maravillosa a través de toda la tecnología, llegarle a tanta gente, lograr que la gente que piense como uno no se quede con pena o pasiva, sino que vean que hay alguien que también ha tomado la decisión de salir adelante y de salir adelante defendiendo, ¿sí?, unas posturas. Y eso es lo más interesante, por lo menos en ese bullying que nos sometieron en el plebiscito, más de uno tenía era miedo a lo que decían los medios, la gente y demás, pero cuando vio el colombiano a varios líderes con la firmeza, defendiendo lo que muchos ciudadanos, y que terminamos siendo mayoría y ganamos el plebiscito, pues ahí ellos se sintieron identificados. Yo lo veo a usted con Luisa de la Vega y con un poco de señoras. Luisa de la Vega es una gran amiga mía, Inés Elvira Díaz, es un grupo maravilloso de mamás, de líderes universitarios, de líderes en las localidades. Mire, me encanta también, aparte de todo eso, ver que nuestra propuesta, por lo menos en sectores como Castilla, en Kennedy, ha tenido tanta aceptación. Ese es nuestro diario vivir, hablar con las personas, que sí, hoy estamos en el centro democrático porque es el punto de encuentro de un país preocupado,
pero nosotros tenemos nuestras propias preocupaciones, nosotros no somos el comité de aplausos de ningún líder, nosotros tenemos en estos momentos la preocupación mayor es vivir en un país en libertad. Todo el mundo sabe que coincido plenamente con los ideales conservadores, pero yo no puedo estar en un partido que dice sí a la mermelada y el pueblo colombiano diciendo no. Mi lugar era estar en el lado correcto de la historia, con el colombiano preocupado, y por eso votamos no. Estamos con Josías Fiesco, ciudadano nacido ¿en dónde? Nací en Cali, pero amo Bogotá y mi liderazgo lo he hecho en Bogotá y estoy comprometido con la visión que tenemos para Bogotá y para el país. Bogotá es una ciudad que... Es una ciudad de todos. Exactamente. De todos. Y lo que le debemos a Bogotá a tantas personas de las regiones es enorme. Bogotá nos acoge, Bogotá ha sido una tierra bendita, una tierra abonada para tantos liderazgos, para tantos generadores de empresas, personas que aquí vinieron con una idea y con una mano atrás y otra adelante. Aquí tuvo eco su idea y tantas personas que tenemos una gratitud con Bogotá. Yo me siento muy satisfecho de poder escuchar una voz joven como la de Josías Fiesco, dirigirse de manera espontánea por este medio donde lo ve mucha gente y está construyendo un liderazgo que para nadie es un secreto, se sale de los moldes tradicionales, recorre la ciudad, visita los barrios, hace una pedagogía para la democracia permanente y es algo que a uno le llama la atención.